Chicago, 18 de diciembre de 2012, 2:40 de la madrugada. 60 metros por encima de las calles del centro de la ciudad, dos hombres cuelgan de un rascacielos en plena oscuridad. La temperatura está bajo cero, el viento azota entre los edificios amenazando con arrancarlos de su única línea de vida. Una cuerda de 60 metros hecha completamente de sábanas de prisión reforzadas con miles de hebras de hilo dental. Un nudo mal hecho. Una ráfaga de viento. Un solo error. Y caen 17 pisos directo al concreto. No son limpiadores de ventanas. No son especialistas de riesgo. Son José Banks y Kenneth Conley, dos delincuentes convictos que acaban de ejecutar la fuga más audaz en la historia moderna de Estados Unidos. Y lo más loco de todo, en este momento, los guardias dentro de la prisión piensan que están durmiendo plácidamente en sus camas. Porque Banks y Conley no solo rompieron una pared de concreto, dejaron señuelos en sus literas. Reemplazaron las barras de acero que arrancaron de la ventana con falsificaciones tan convincentes que nadie notó nada. Esto no es solo una fuga, es un truco de magia ejecutado a 17 pisos de altura. Esta es la historia de Joseph José Banks y Kenneth Conley, dos ladrones de bancos que lograron lo imposible: escapar del Metropolitan Correctional Center de Chicago, una prisión federal diseñada específicamente para ser a prueba de fugas. Un rascacielos de 27 pisos en el corazón del centro de la ciudad, donde las ventanas son rendijas de solo 13 centímetros de ancho, más estrechas que el ancho promedio de una cabeza humana. Antes de continuar con esta historia increíble, entiende algo. Esta fuga no fue suerte ni improvisación. Fue ingeniería criminal ejecutada durante meses bajo las narices de guardias federales. Si este tipo de historias te gusta, suscríbete. Joseph José Banks tenía 37 años cuando todo comenzó. No era un criminal cualquiera. El FBI lo llamó el bandido de segunda mano por su método distintivo. Cometía sus robos usando ropa usada comprada en tiendas de segunda mano. Diferentes atuendos en cada trabajo, sin marcas distintivas. Imposible de rastrear a través de evidencia forense de ropa. Y era prolífico. En una serie de atracos había robado más de $589.000. Pero aquí está el detalle crucial. Más de 540.000 de ese dinero todavía estaban perdidos. El FBI nunca lo encontró. Banks no confiaba en el sistema. Despidió a sus abogados y se representó a sí mismo en el juicio, afirmando que era un nacional moro, un ciudadano soberano exento de las leyes estadounidenses. Su juicio fue un caos. Fue tan disruptivo que los alguaciles tuvieron que atarlo físicamente a una silla de restricción solo para mantenerlo presente. El jurado no lo compró. El 13 de diciembre de 2012 lo encontraron culpable. Enfrentaba hasta 80 años de prisión, una sentencia de por vida. Mientras la jueza Rebecca Palmayer se preparaba para los siguientes pasos, Banks la miró directamente a los ojos y entregó una promesa escalofriante. Le dijo que estaría buscando retribución. Luego agregó: no se presentará ninguna moción, pero escuchará de mí. Kenneth Conley tenía 38 años. Ex gerente de club nocturno que recientemente se había declarado culpable de robar aproximadamente $4.000 de un banco. También enfrentaba tiempo serio, hasta 20 años. Cuando Banks regresó al Metropolitan Correctional Center después de su condena, sabía que nunca saldría legalmente. Y su compañero de celda era Conley, dos hombres desesperados. Una celda diminuta. La motivación era clara. Banks tenía una fortuna potencial esperándolo afuera. Conley no tenía nada que esperar excepto concreto y acero. Si iban a escapar, solo había una salida: la ventana. El Metropolitan Correctional Center de Chicago es único. No es una prisión tradicional extendida sobre acres de tierra rodeada de cercas. Es un rascacielos con forma de triángulo, 27 pisos de altura, justo en el corazón de la ciudad. Fue diseñado para ser a prueba de fugas. No hay barras tradicionales en las ventanas. En su lugar, las ventanas son solo rendijas de 13 centímetros de ancho, más pequeñas que el ancho de una cabeza humana promedio. La teoría era simple: si no puedes caber a través de la ventana, no puedes escapar. Durante décadas, esa teoría se mantuvo cierta. Banks estaba alojado en el piso 17 con Conley como su compañero de celda. Pero ¿cómo encajan dos hombres a través de un espacio de 13 centímetros? No lo hacen. Hacen el espacio más grande. Y ahí comenzó el plan más audaz que jamás concebirían. La planificación. Meses de preparación silenciosa. El plan que idearon era audaz, requiriendo paciencia, ingenio y suerte increíble.
No sucedió de la noche a la mañana. Esto tomó semanas, tal vez meses. Primero necesitaban herramientas. ¿Dónde consigues un martillo en una prisión federal? No lo haces, improvises. Los investigadores creen que contrabandearon partes de metal pesado, posiblemente de una máquina pulidora de pisos, o tal vez incluso una barra de la sala de pesas de vuelta a su celda. Esto se convirtió en su cincel y martillo. Lentamente, agonizantemente, comenzaron a romper la pared de bloques de concreto que rodeaba el marco de la ventana. Esta era la parte más peligrosa. El ruido del metal sobre concreto hace eco. Tenían que trabajar en ráfagas cortas, cronometrando sus golpes con el traqueteo de los carritos de comida o el golpe de puertas. Cada golpe arriesgaba el descubrimiento. Cada mota de polvo y escombros tenía que desaparecer. Lo tiraban por el inodoro, poco a poco, día tras día. No podían simplemente dejar un agujero enorme en la pared mientras trabajaban. Necesitaban camuflaje. Pulverizaron el polvo y lo mezclaron con jabón o pasta dental, creando una pasta que coincidía con el color de la pared. Usaron esta pasta para cubrir su progreso. Eventualmente lograron quitar un bloque de concreto completo y desalojar las barras de seguridad de acero. Pero aún no podían escapar. Necesitaban una forma de bajar. No puedes saltar 17 pisos. Necesitaban una cuerda de 60 metros. Banks y Conley comenzaron a acumular sábanas. Tenían que manipular el sistema de lavandería, sobornar a otros reclusos o robarlas lentamente con el tiempo. Pero las sábanas de prisión son delgadas. Sabían que las sábanas solas no sostendrían el peso de 2 hombres adultos. Aquí es donde entra el detalle genial: hilo dental. Recolectaron miles de metros de hilo dental. Trenzaron el hilo dental en las sábanas, reforzando toda la longitud de la cuerda. El hilo dental, cuando está trenzado, es increíblemente fuerte. Convirtió una colección endeble de sábanas en una herramienta de escape viable. Incluso fabricaron arneses para poder descender de manera segura. Si la ingeniería criminal de Banks y Conley te parece impresionante, necesitas conocer al hombre de Alabama que construyó un imperio de drogas tan sofisticado que esquivó un secuestro planificado del cartel del Golfo usando solo inteligencia estratégica. Te lo dejo por arriba. La escala de esta operación dentro de una celda diminuta es alucinante. Estaban ocultando herramientas, un bloque de concreto, barras de acero y una cuerda de 60 metros. Pero tenían un problema más. Si un guardia miraba de cerca la ventana, vería las barras de acero faltantes. Así que Banks y Conley crearon falsificaciones. Según los informes, usaron cartón de rollos de papel higiénico coloreado para parecer metal y los colocaron en la ranura de la ventana. Desde la distancia, la celda se veía segura. Las barras de acero reales las metieron profundamente dentro de sus colchones. Incluso prepararon sus cuerpos. Sabiendo que el agujero sería increíblemente apretado, ambos hombres, según los informes, comenzaron a hacer dieta, tratando de perder peso para asegurarse de que pudieran caber a través del espacio. Todo fue meticulosamente planeado. Para Banks, el reloj corría más rápido después de su condena. El momento era ahora. Lunes 17 de diciembre de 2012. A las 10:00 p.m., los guardias realizaron un recuento de rutina. Banks y Conley estaban ambos presentes. Los guardias los marcaron y siguieron adelante. No notaron las barras falsas. Tan pronto como el nivel estaba tranquilo y las luces se atenuaron, Banks y Conley se pusieron a trabajar. Necesitaban comprarse horas. Prepararon sus señuelos. Tomaron su ropa y sábanas extra y las moldearon debajo de sus mantas en forma de cuerpos. Si un guardia brillaba una linterna en la celda durante la noche, parecería que estaban durmiendo profundamente. El momento de la verdad había llegado. Quitaron las barras falsas y el bloque de concreto aflojado. Ahora tenían un agujero lo suficientemente grande para pasar apretadamente. Era increíblemente ajustado. Aseguraron la cuerda de sábanas a la estructura restante del marco de la ventana. Verificaron 2 veces los nudos. Esto era todo. Eran las primeras horas del martes 18 de diciembre. La temperatura en Chicago estaba helada y el viento a esa altitud era brutal. Los hombres se cambiaron de sus monos naranjas a ropa de calle que habían escondido debajo. Entonces, uno de ellos se apretó a través de la abertura estrecha. Imagina el vértigo. Estaban 17 pisos sobre la calle, en la oscuridad, a punto de poner su confianza total en una cuerda casera. Tiraron la cuerda por el costado. Cayó en cascada por la pared de concreto. Se deslizaron en los arneses y comenzaron su descenso. Esto no fue un rappel suave y táctico. Esto fue un deslizamiento desesperado por una superficie rugosa. La fricción era intensa.
Cuando el FBI recuperó más tarde la cuerda, la encontraron manchada con sangre. Sus manos estaban en carne viva. Tenían que moverse rápido pero cuidadosamente. Si la cuerda se balanceaba demasiado, podrían estrellarse contra el edificio. Si su agarre se resbalaba, estaban muertos. Debe haberles tomado varios minutos llegar al fondo, minutos en los que estaban completamente expuestos. Si alguien que pasara hubiera mirado hacia arriba, habría visto la vista increíble de dos hombres bajando por el costado de la prisión federal. Pero nadie miró hacia arriba. Aproximadamente a las 2:40 am, Jose Banks y Kenneth Conley tocaron tierra en la calle. Eran libres. Habían derrotado a la prisión rascacielos. No perdieron un segundo. Corrieron unas cuadras y, en un golpe de suerte cinematográfica, no tenían un auto de escape esperando. En su lugar, hicieron lo que cualquiera en el centro de Chicago hace cuando necesita un viaje. Llamaron un taxi. El conductor del taxi recogió a dos hombres en medio de la noche, completamente inconsciente de que ahora era el conductor de escape de los fugitivos de mayor perfil del país. Les dijeron al conductor que se dirigiera al sur hacia los suburbios. Pagaron en efectivo y desaparecieron en la noche. El descubrimiento. De vuelta en el MCC, todo estaba tranquilo. Los guardias continuaron sus rondas. A las 3:30 am, un guardia realizó un recuento. Caminó por la celda, brilló su luz adentro, vio los dos cuerpos en las literas y siguió adelante. Las fallas de seguridad esa noche fueron catastróficas. El área donde Banks y Conley descendieron se suponía que estaba monitoreada por cámaras de video, pero la cámara que cubría esa pared supuestamente estaba funcionando mal. Además, los niveles de personal esa noche eran bajos. Los guardias estaban complacientes. Pasaron horas. 4 am, 5 am, 6 am. Alrededor de las 7 Susat am, el turno de la mañana comenzó a llegar al trabajo. Mientras los empleados caminaban hacia la entrada, uno de ellos notó algo extraño. Colgando por el costado del edificio, soplando en el viento de la mañana, estaba la larga cuerda anudada. La vista paralizó al personal. Era tan descarada, tan absurda, que tomó un momento procesarla. El pánico se instaló inmediatamente. La prisión entró en confinamiento. Los guardias corrieron al piso 17. Cuando abrieron la puerta, encontraron los señuelos. Arrancaron las mantas. Sin reclusos. Miraron la ventana. Un agujero enorme en el concreto. Jose Banks y Kenneth Conley se habían ido. Tenían al menos 4 horas de ventaja. Pausa por un segundo. Banks y Conley acababan de humillar al sistema penitenciario federal. Escaparon de una prisión a prueba de fugas usando hilo dental y sábanas. ¿Crees que esta fuga fue genialidad pura o simplemente aprovecharon incompetencia masiva de los guardias? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si historias de fugas imposibles ejecutadas con precisión te enganchan, suscríbete porque la cacería que viene es igual de intensa. La cacería comienza. La noticia estalló instantáneamente y fue una sensación. Esto no era solo una fuga de prisión, era una humillación para la Oficina Federal de Prisiones. El FBI inmediatamente tomó el control de la investigación. Se ofreció una recompensa de $50.000. La amenaza percibida que Banks hizo a la jueza de repente parecía muy real. Se asignaron agentes federales para proteger a la jueza Pallmeyer y a los fiscales del juicio. El miedo era que Banks no había escapado solo para huir, sino para buscar la retribución que prometió. La cacería fue masiva y caótica. Agentes federales fuertemente armados y policía local inundaron la ciudad. Hubo un informe de un avistamiento en la estación de autobuses Greyhound. Un equipo SWAT invadió la estación. No encontraron nada. Los investigadores tuvieron un avance rastreando el viaje en taxi. El rastro los llevó al sur, al área cerca de Tinley Park, donde Conley tenía conexiones. Las fuentes revelaron que Kenneth Conley fue directamente hacia la casa de su madre. Apareció en su puerta horas después de escapar de una prisión federal, aparentemente esperando desayuno y un lugar para esconderse. Su madre estaba aturdida. Tomó la agonizante decisión de rechazar a su propio hijo, negándose a ayudarlo a esconderse. El FBI y los equipos SWAT rápidamente rodearon el vecindario. Trajeron perros policía. Los perros recogieron el olor de los sospechosos y los siguieron hasta una estación de tren Metra cercana en New Lenox. Los perros perdieron el olor justo ahí en la plataforma. Las autoridades creyeron que Banks y Conley habían abordado un tren de cercanías. El rastro se enfrió. La ciudad estaba al borde. La especulación era que se dirigían a una isla lejana, listos para vivir de los $500.000 que Banks había guardado.
Pero la realidad de ser un fugitivo rara vez es glamorosa. Es estresante, paranoico y a menudo de corta duración. Banks y Conley sabían que no podían quedarse juntos. El calor era demasiado intenso. Se separaron. La captura de Banks. José Banks no fue tan cuidadoso como pensó. No huyó del estado. Se quedó justo en Chicago dirigiéndose de vuelta a territorio familiar en el lado norte. En la noche del jueves 20 de diciembre, solo 2 días después de la fuga, el FBI recibió una pista. Rastrearon a Banks al vecindario de Lincoln Park, un área exclusiva no lejos de donde vivía antes de su arresto. Alrededor de las 11:30 p.m., oficiales y agentes federales rodearon un edificio de apartamentos. Se movieron rápidamente. Banks fue atrapado completamente por sorpresa. Fue arrestado sin incidentes. Cuando lo registraron, no había señal de los $540,000 desaparecidos. La carrera del bandido de segunda mano había terminado. Su escape imposible le había comprado menos de 3 días de libertad. Pero Kenneth Conley todavía estaba afuera. Y estaba demostrando ser mucho más difícil de encontrar. La captura de Conley. Los días se convirtieron en semanas. Navidad vino y se fue. Año Nuevo pasó. Hubo especulación de que Conley había huido del estado. La cacería nacional continuó, pero las pistas se estaban secando. Conley también había decidido quedarse cerca de casa. Se estaba escondiendo en Palos Hills, otro suburbio al suroeste de Chicago. Sabía que la policía lo estaba buscando, así que decidió esconderse a plena vista. Pero su disfraz no era exactamente sutil. Ahora era 4 de enero de 2013, 17 días desde la fuga. La policía respondió a un informe de actividad sospechosa en un edificio de apartamentos en Palos Hills. Un llamante reportó escuchar ruidos, como alguien tratando de encontrar una puerta sin llave. Cuando llegaron, vieron a un hombre que parecía completamente fuera de lugar. Era un anciano, envuelto en un abrigo pesado, usando una boina y apoyándose pesadamente en un bastón. Se veía frágil e inofensivo, pero algo sobre el anciano parecía extraño. La policía se le acercó. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que era un disfraz. Era Kenneth Conley. Cuando Conley se dio cuenta de que fue descubierto, el disfraz no lo detuvo de resistirse. Luchó, corrió. Los oficiales lo persiguieron. Supuestamente agredió a un agente federal durante el arresto, tratando desesperadamente de escapar una última vez. Los oficiales se vieron obligados a usar un taser para someterlo. Finalmente lo pusieron en esposas. Cuando los agentes del FBI confirmaron su identidad, Conley fue desafiante. Según los informes, miró a los agentes y dijo: «Sucedió una vez. ¿Qué te hace pensar que no volverá a suceder?». La espectacular fuga del rascacielos había terminado oficialmente. Las consecuencias y los cambios. Las secuelas de la fuga enviaron ondas de choque a través del sistema penitenciario federal. El MCC Chicago fue escrutado intensamente. La investigación señaló la complacencia del personal. Nunca creyeron que una fuga del piso 17 fuera posible, así que dejaron de buscar las señales. En respuesta, la oficina de prisiones implementó cambios. Las ventanas en el MCC fueron reforzadas con placa de acero pesada. Además, se implementó una nueva política nacional. Se conoció como el golpe de barra. Ahora, los guardias en prisiones federales de gran altura deben ir regularmente a las celdas y golpear físicamente las barras de las ventanas y la carcasa de metal con un mazo para asegurarse de que sean reales e intactas. Están literalmente verificando para asegurarse de que nadie esté reemplazando las barras con falsificaciones. Las sentencias. En cuanto a los fugitivos, los tribunales no mostraron piedad. En 2014, José Banks se paró ante la jueza Palmeyer nuevamente. Se disculpó, llamando a la fuga un acto de desesperación. Admitió que su defensa de ciudadano soberano había sido todo un acto. La jueza no estaba convencida. Llamó a Banks narcisista y una amenaza y un peligro para la sociedad. José Banks fue sentenciado a 36 años en prisión federal. También se le ordenó pagar $589,000 en restitución. La gran mayoría de ese dinero nunca ha sido recuperado. Actualmente está alojado en West Hazleton, un penitenciario de alta seguridad en Virginia Occidental. El destino de Kenneth Conley fue similar. Primero fue sentenciado por el robo bancario por el que estaba esperando sentencia cuando escapó. El juez en ese caso le dio la pena máxima, 20 años, citando la fuga como una razón clave para la dureza. Luego, Conley enfrentó la sentencia específicamente por la fuga frente al juez Gary Feinerman. Conley sonrió durante toda la audiencia. Incluso le guiñó un ojo a los agentes federales que lo habían arrestado. El juez Feinerman notó el largo historial de Conley y lo llamó incorregiblemente violento.
le sentenció a 3 años y medio adicionales. Conley estaba furioso. Explotó en la sala del tribunal gritando obscenidades al juez, diciéndole exactamente dónde podía meter su sentencia, y sugirió que el juez la aumentara a 5 años. El juez Feinerman simplemente respondió: gracias. Kenneth Conley actualmente está encarcelado en USP Thompson, en Illinois. Banks y Conley ejecutaron una de las fugas más audaces de la historia estadounidense moderna. Convirtieron una celda diminuta en un taller de ingeniería criminal. Usaron hilo dental como componente estructural de una cuerda de 60 metros. Descendieron 17 pisos en plena noche y desaparecieron en un taxi. Pero al final, la libertad les duró días, no años. Si historias de ingenio criminal aplicado a situaciones imposibles te fascinan, suscríbete. Porque documentamos las fugas, los planes y las consecuencias que cambian sistemas enteros. Nos vemos en el próximo caso.